Y sí, como lees en el título de este video, yo soy parte de ese gran número de niñas y niños que hoy día están siendo abusados y maltratados. No sé cómo empezar este video, no sé si vaya a tener las palabras perfectas, exactas. Decidí hacer este video porque en mi cuenta de Instagram recibía muchos mensajes privados de mis seguidoras, casi todas niñas, 13, 14 años, en donde me contaban pues que estaban siendo abusadas. Y yo siempre me preguntaba, wow, o sea, ¿cómo tienen la confianza de escribirle a una persona que simplemente ven a través de YouTube? ¿Por qué me eligen a mí? ¿Por qué yo? ¿No? Obviamente entendí que todo en esta vida tiene un propósito. Cualquier cosa que tú pases en la vida es por algo. Nada es de gratis, nada pasa en vano. Todo tiene una razón de ser y un porqué. Hoy lo entiendo, porque estoy grande, porque estoy más madura. Pero en ese momento que pasé por todo esto, no lo entendía. Obviamente, ¿qué va a entender una niña de 2 años y medio, 3 años? Y decidí hablar porque quiero que sepas, tú que me estás viendo, niña, niño, adolescente, si estás pasando por esto, quiero que sepas que no estás sola, no estás solo. Yo sé lo que es estar ahí, yo sé lo que se siente, yo sé lo que es literalmente vivir un infierno. Yo sé lo que es estar ahí. Hay miles de niñas y niños que no vivieron para contarlo, que no solo vivieron el abuso, que no solamente los violaron, los golpearon y los asesinaron y no pudieron defenderse. ¿Por qué? Porque eran niños, porque no tenían fuerza, porque no pudieron hablar. Yo crecí y viví para contarlo y se los voy a contar. Cuando yo estaba pequeña, mi mamá tuvo que tomar las riendas del hogar, todo, las finanzas, todo, porque mi papá no funcionó como papá, como cabeza del hogar. Y pues se divorciaron y mi mamá tuvo que sacarnos adelante a mi hermano mayor y a mí. Obviamente mi mamá, al tener que trabajar, pues no tenía con quién dejarme, yo estaba muy pequeña. Y decide pues darle trabajo a esta tía. Esta tía era una tía de sangre por parte de papá, de este papá que no funcionó. Y ella empezó a cuidarme. Lo que voy a contar es muy fuerte. Yo no sé si tú que me estás viendo estás preparada para escuchar esto, pero lo tengo que contar tal cual pasó y tal cual yo lo recuerdo, porque mi memoria registró a la perfección estos momentos porque fueron muy traumáticos, fueron momentos muy difíciles para mí siendo una bebé. Entonces, cuando esta mujer empieza a cuidarme, wow, qué difícil. Esta tía no esperaba ni un minuto a que mi mamá se marchara. De hecho, lo recuerdo porque yo veía a mi mamá irse, o sea, veía su espalda y yo sabía lo que me esperaba, yo sabía lo que venía. Y mientras mi mamá se iba caminando, pues ella me alaba el brazo y me llevaba al cuarto. Ahí es cuando yo te digo que yo sé lo que es estar en el infierno. Para mí, ese cuarto que mi mamá me había decorado humildemente, porque nosotros no éramos de personas de dinero, ni mucho menos, pero mi mamá me decoró mi cuartito, me pintó, ya sabes, de rosita, me tejía muñecas de trapo, ya sabes, un cuarto de nena. Y ese cuarto era mi infierno. En este cuarto esta mujer me obligaba a hacerle sexo oral. Wow. Y lo más difícil era que no solamente me obligaba, era inhumana, me golpeaba, casi siempre me golpeaba en la cabeza. En Venezuela le llamamos coquito, ponía así y me daba con este hueso y me daba mucho, mucho en la cabeza. Me agarraba del cabello y me hundía la cara allí abajo. Recuerdo que muchas veces me asfixiaba porque no me dejaba respirar, ¿saben? Es como cuando alguien te está obligando y te tienen allí como apretando ahí abajo. Y yo sentía que perdía el oxígeno, obviamente me quedaba sin aire. Mi nariz era muy pequeña, era una bebé. Yo casi siempre vomitaba porque esta mujer olía muy mal. Hoy que estoy grande, pues deduzco, obviamente, pues era una mujer que no se bañaba, que no tenía una buena higiene.
Y yo siempre me iba en vómito. Me vomitaba, obviamente, encima. Y esta mujer, al ver que yo me vomitaba, decía, ¿te vas a vomitar? Ok, pues ella hacía que yo me comiera mi propio vómito. Lo que causaba que yo vomitara más. Y era más vómito el que me tenía que tragar, obviamente. Esta mujer me amenazaba y me decía, si se lo dices a mamá, mamá te va a obligar a hacer lo mismo que me haces a mí. Es decir, tu mamá, la persona que más te ama, te va a obligar a hacerle sexo oral a ella. Obviamente en mi cabecita era como, no, o sea, mi mamá no es mala, mi mamá no me va a poner a hacer eso, ¿sabes? Era como, no. Todo esto eran cosas que jugaban en mi mente. Y callaba. Callé tanto, callé demasiado, más de las veces que quisiera haber callado. Y no solamente era que callaba, es que yo ni siquiera hablaba. Me amenazaba con esto, me amenazaba con que pues iba a matar a mi mamá y entonces ella me iba a tener que cuidar toda la vida. Recuerdo que después que me vomitaba, que me hacía comerme el vómito y que yo me quedaba llorando mucho tiempo, ella, para calmarme, me decía, oye, tranquila, no llores más, eso es normal. Yo lloraba mucho. Yo lo único que pedía era que mi mamá llegara, porque obviamente cuando mi mamá llegaba, mi mamá me abrazaba, mi mamá... Y era en ese momento en el que yo me sentía protegida. Pero al día siguiente, otra vez, había otra despedida con mi mamá y habían otros planes macabros de este ser. Había veces que me metía cosas allá abajo de la cocina, lo recuerdo porque ella me decía, vamos a jugar, déjame buscar los juguetes. Y se iba a la cocina y yo escuchaba que buscaba cosas y venía con cosas de la cocina como cucharillas, las paletas estas para voltear cosas y así. Y ella me decía, ábrete así. Y yo le decía, no. Y me decía, ábrete. O sea, era como ese tono amenazante, como que. Y yo le decía, no quiero. Entonces yo estaba, imagínense, era como, ¿qué va a hacer? O sea, ¿qué me va a hacer? Me decía, ábrelas, Alexandra, ábrelas. Era en ese tono amenazante. Tú no sabes lo que le puedo hacer a mamá si no abres las piernas. Y yo abría las piernitas, obviamente, porque pues me tenía amenazada, ¿no? Y ahí ella empezaba, me metía los dedos. Eso dolía. Eso dolía mucho. Dolía mucho. Luego que hacía esto, ella metía estas cosas de la cocina, como las puntas, ¿saben? Las metía ahí y eso me dolía mucho. Yo le decía cómo podía, porque yo no hablaba mucho, que me dolía. Después que ella terminaba de hacer todo eso, ella me lo hacía a mí. Me hacía este acto a mí, o sea, me hacía sexo oral a mí, una bebé, ¿ok? Mientras ella me decía que la viera, mírame, o sea, me decía mírame, y yo no la quería ver, yo no quería, yo la empujaba. O sea, yo recuerdo perfectamente cómo la empujaba, pero yo no tenía fuerzas para defenderme, no las tenía. O sea, Dios mío, yo la empujaba, pero no podía. Trataba de que ella no lo hiciera, yo la empujaba, le decía que no, pero no podía, yo no tenía la suficiente fuerza para defenderme. Y yo sé que tú que me estás viendo,
Seguramente tú también estás pasando por eso y yo sé lo que se siente, yo lo sé, yo sé lo que es decir no y que no te hagan caso. Yo sé lo que es pedir ayuda y que nadie te escuche. Yo lo sé, yo lo viví. Esta mujer me hacía esto. Esta mujer me orinaba encima. Esta mujer todos los días tenía un plan diferente para mí. Para no hacerles el cuento largo, pues esto pasó mucho tiempo. Un día mi mamá llegó más temprano del trabajo porque, no sé, había pasado algo, ella trabajaba en un hospital, había una huelga o algo así, y llegó temprano. Cuando mi mamá llega, ella no se lo esperaba, obviamente, no era la hora normal en la que mi mamá llegaba. Y cuando mi mamá llega, pues me encuentra llorando, con los ojos hinchados de llorar, horrible. Y cuando me carga, que me dice que le pasa a mi bebé, pues yo lloro más, y estaba privada. Y cuando mi mamá se acerca como para darme besitos, me huele y yo olía a esta mujer, a lo que ella olía allá abajo. Y mi mamá dice, ¿por qué tú hueles así? No, mi mamá casi que se va en vómito, obviamente. Pues yo tengo recuerdos de mi mamá cayéndole a golpes a esta mujer, yo eso lo recuerdo. Recuerdo cómo la sacó de la casa y ella le decía a mi mamá que mi mamá estaba loca, que cómo se le podía ocurrir algo tan horrible de ella, o sea, que jamás ella sería incapaz de hacerme algo y todo el rollo. Total que esta mujer salió de nuestras vidas, pero yo entré en una depresión infantil, yo era una niña depresiva, o sea, yo literalmente todos los santos días lloraba, yo me sentía sucia, tenía depresión, lo único que hacía era llorar, dejó secuelas que duraron muchos años, hasta el punto de que hasta el sol de hoy todavía, pues obviamente lloro al contarlo, pero no tanto porque me duela a mí como tal, sino porque yo no pude defender a esa niña, que era yo. Yo no pude defenderme, ¿entiendes? Y yo sé que mi mamá que está viendo este video seguramente debe estar llorando, porque obviamente ella dirá, no estuve ahí, pero mi mamá no tiene la culpa, mi mamá estaba trabajando. ¿Y cuántas mamás hoy en día se van al trabajo y dejan a sus hijos con personas desconocidas, incluso con familiares, y no tienen ni la remota idea de que sus hijos están siendo abusados y maltratados por su misma familia, por personas en los cuidados? Entonces yo te hablo a ti, niña, niño, adolescente, que me estés viendo, si estás pasando por esto, habla, no te calles, no seas igual que yo, que después de 30 años vengo a contarlo. No, busca ayuda. Mira, si se lo cuentas a tu mamá y tu mamá no te cree, dilo en tu colegio. Tienes que hablar, tienes que contarlo, porque si no nadie te va a poder ayudar. Y quiero que entiendas que tú no eres culpable de nada, que tú no estás causando eso, ¿entiendes? Porque muchas veces nos callamos porque pensamos, no, sí, es que yo soy el culpable porque yo lo provoco. Quiero que sepas que tú no tienes absolutamente nada de culpa en lo que te está pasando. Estas personas son depredadores, están ahora mismo en la calle, sueltos. A veces se nos paran al lado y ni siquiera sabemos qué tipo de persona tenemos al lado. Están dentro de nuestra familia. Tenemos que abrir los ojos. Entonces, si tú eres una niña y tú estás siendo abusada, mi amor, habla, dilo, díselo a papá, díselo a mamá. Si es alguno de ellos lo que está abusando de ti o te están maltratando, ve a tu colegio, ve con las autoridades, dilo, no te quedes callada, tienes que decir basta, no más, no lo mereces, tú no mereces por lo que estás pasando. Y si tú eres mamá y papá y ves que tu hijo tiene actitudes extrañas, que se la pasa llorando, que no quiere ir a la casa del tío, que no quiere ir a la casa de la abuela, que no quiere ir al colegio, que si tú ves algo extraño, analiza el comportamiento de tu hijo, porque nosotros cuando estamos pequeños hablamos de diferentes formas, aunque no sea, ya saben, hablar literalmente, pero con expresiones, con actitudes, nos delatamos, estamos pidiendo a gritos ayuda. Si tu hijo no quiere ir al colegio es por algo, no es un ataque de malcriadez, no es flojera, no es nada, es por algo, investiga. Siéntate a hablar, dime amor, ¿qué te pasa? Cuéntame. ¿Sabes qué es súper importante, mamá, papá? Hablar con los hijos y decirles, ¿sabes qué? Tus partes nadie te las tiene que tocar.